Bueno, después de esta interrupción de el bot que nos dice esta reunión está siendo grabada, hola Sandro Nunciata, para mí es un placer que me dé la oportunidad de tenerte acá para charlar un rato. Para quienes nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, coreógrafo, director, intérprete, pedagogo. Yo digo compañero. Tengo la fortuna de trabajar con él en la Universidad Nacional de Artes y especialmente también en un lugar un poquito de una comunidad más cercana como es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, en formación del actor, que hace que te he cruzado muchas veces con ciertos grupos en los pasillos. Y yo te llamo, casi te diría como una estudiante más, para que charlemos un rato sobre esta pasión de hacer arte de la escena, en este contexto también, ¿no? De tu rol como coreógrafo, como director y como intérprete, quiero que charlemos un poco de danza, de espectáculo, y en principio lo que quiero es que vos te presentes desde esos lugares, como quieras, que cuentes algo de lo que te trajo hasta aquí. Eh, Cuando vos hacías la presentación, no tengo que decir mi nombre porque ya lo dijiste vos, recordaba una presentación de una entrevista televisiva en un canal que con un grupo que yo trabajaba, con el grupo La Pista 4, estábamos en un pueblo en una ciudad de Brasil o pueblo, y también estaba en esa entrevista Denise Stoklos. Y esta mujer estaba siendo entrevistada y de pronto yo veo que el locutor está así y ella se sube a la mesa, gateando en la mesa, o sea, saliendo en vivo. Entonces, como ya dando la impronta de quién era ella y cómo se presentaba, ¿no? Como esa su tarjeta de presentación. Entonces, como que me vino a la cabeza y hasta me dio ganas de subirme a esta mesa que tengo acá, pero Te vas a entre salir que de cuadro, Sandro, si te subís a la mesa. salís de cuadro, rompes la tablet, ¿no? Una nueva era. Pero me vino el recuerdo de ella, esta mujer tremenda. Eh, y bueno, ese es mi nombre, Sandro. Yo estoy, digamos, formado, para decirlo así, para poner estos puntos, ¿no? ¿Qué formación tengo? Tengo formación de bailarín. Como me formé en la danza, eh, o sea, no tengo formación como actor. Si bien con el grupo que mencionaba estuvimos 8 años, y esto por ahí después se puede hacer algún par de comentarios sobre este grupo, porque el único bailarín era yo, y ellos eran 3 actores, que después llegamos a ser 6, un músico más, se sumó un músico y otro actor más, pero no quiere decir que el grupo se estaba compuesto por 3 actores y un bailarín, o 3 actores y un músico. No, éramos todos unas personas interesadas en edad madura ya, en hacer un tipo de teatro que era lo que nos salía como nos salía. Y el cuerpo era, lo físico era muy predominante, muy preponderante, digamos, ¿no? La palabra se esbozaba, eh, pero digamos, y hablando de la formación, que es algo que me dio a mí como en los primeros años, tuve la suerte de indagar de comienzo en en distintas disciplinas de danza. O sea, comencé por danzas folclóricas latinoamericanas y españolas. Eh, yo esto lo reivindico cada vez más porque con el paso del tiempo, porque yo a los 6 meses de estudiar en esto decidí que quería hacer danza contemporánea, y justo en ese momento Oscar Araiz había abierto una escuela que era solo para varones, aunque aceptaron a una mujer así en forma excepcional, pero era
para varones porque les faltaban varones a los elencos de baile, a la danza en general. Ese era el motivo, ¿no? Que no se lea de otro contexto. Y entonces arranqué con la escuela esa de Oscar Araiz. Un año duró, porque después yo tuve que cumplir con el ejército argentino y tuve que hacer el servicio militar. Y cuando volví, porque eso lo hice lejos, por Zapala, por allá, por donde, en el mismo lugar que mataron al soldado Carrasco, por el cual se determinó la no continuidad de servicio militar. Cuando volví, esa escuela no existía más, año 73. Así que, como yo tenía la sensación de que el servicio militar había truncado todas mis posibilidades de continuar estudiando y tenía necesidad de trabajar, me puse con un amigo que ya él lo hacía como albañil, constructor, y además porque tenía como necesidad de utilizar la fuerza y golpear una pared con una masa, algo contundente. Tal era la energía que tenía en ese momento saliendo de esta situación. Y como en tantas otras ocasiones, fui bastante afortunado, porque andando por Corrientes, andando por la calle Corrientes, que en verdad es una avenida, por aquí, desde Callao al Obelisco, veo en la puerta del Teatro San Martín a un compañero, ex compañero de la escuela que yo estaba, y entonces ahí se inició mi vida profesional. Me dice: mañana hay una audición para una obra, ¿no? La obra era 300 millones, dirigida por Cocho Pablo Antonio, y la coreografía de Oscar Araiz. Se tomaba una audición, y yo fui al otro día a saludar a los amigos. En verdad no llevé ni ropa. Me dijeron: no, hacelo. Me prestaron un suspensor, que se llama, un slip de bailarín, que en esa época parecían una especie de corset medieval, ¿no? Y bueno, di la audición y quedé, y ahí comencé mi vida profesional en el año 73, con esta obra 300 millones, que yo no la pude ver, la obra. Era un elenco muy numeroso, muy divertido, una experiencia genial. Y bueno, de ahí pasé al toque en el mismo año. Tuve una temporada, una racha de que un laburo se montaba en otro, y en septiembre ya me había presentado para el elenco de Las Mil y Una Nachas, de Nacha Guevara, en la creación del Café Concert, en el Teatro Margarita Xirgu, y la coreografía era de Antoinette San Martín, y la escenografía y puesta de Claudio Segovia, que es el creador, años más tarde, de tango argentino. Un ser para mí muy excepcional, muy genial. Así que tuve ese comienzo, y estuve un año seguido con las Nachas. O sea, quiero decir, había algo que se me transformó la vida, porque yo tenía trabajo todas las noches. En poco tiempo pasé situaciones muy disímiles, ¿no? Y ya el estudio de la danza era todos los días, ¿no? 1 o 2 clases en forma libre, pero tenía trabajo. Algo que vemos excepcional de alguna manera, porque la continuidad, ¿no?, es compleja. Algo muy complicado, ¿no?, de explicar cuando no está el trabajo, cuando no hay trabajo, qué pasa con las personas, qué pasa, ¿no? De todas maneras, esto ocurrió porque después de eso de Nacha Guevara vino otro trabajo más con un hombre que vino a Italia, que se llamaba Piero Solari Sanguinetti, y puso un espectáculo que se llamaba 100 años de canciones italianas, y era muy divertido, muy divertido. Allí se inició una amistad conocí a Fontova, que era parte del elenco,
Horacio Fontova, que se nos fue este año pasado. Estábamos con Alejandro Cervera, que es un compañero de la ruta de la danza, coreógrafo, bailarín, que debo decir que va a dar un curso gratis por Sagay. Es interesante saber esto también. Sí. Y después de ese trabajo, de ese espectáculo, vino un vacío, porque ya estábamos por el año 75 y el panorama Se de Buenos complicaba. Aires muy complicado, así que quedé entonces con unos amigos, con Valerio Cesio, un bailarín, creamos, creamos unos ciclos de danza en teatros alternativos, en el Teatro Agüero, en la calle Agüero, y cerca de Corrientes, en el Abasto, todavía existe un sótano, y entonces creábamos cooperativa para incentivarnos y para incentivar a otras personas que pudieran entrar a la Asociación Argentina de Actores, ¿no? Contribuyendo, quiero decir, esa condición de la actividad de la Asociación Argentina de Actores para poder también saber en dónde nos ubicamos, que había un sindicato, que pertenecíamos a un sindicato, que nuestra actividad, pero trabajo rentado ya no, fue eventual después, eventual. Pues trabajé en algunas obras. En el San Martín, una adaptación se llamaba Dulce Dulce Vida, creo que es de Malfatti y Yanderas, dirigido por la orquesta por Vicky, por Buccino, padre, y la actriz principal era Vicky Buccino. Es la adaptación de la obra Así es la vida. Yo trabajé muchos años en el Teatro San Martín y esta fue la única ocasión en la cual, no sé si han visitado este teatro, digo, porque realmente es una cosa muy grande, ese escenario, el grande, inmenso, tiene una complejidad mecánica. Totalmente. ¿No? Que se desplaza así el escenario, y entonces hay un escenario que viene de abajo. Entonces, en un momento la muchachita dice, ay, quisiera ir al Tabarís, al cabaret, ¿no? Extraña el cabaret. Entonces, ese escenario gigante, es una boca como, no sé, 20 metros tiene eso. Se van, queda un hueco, un foso, y sube el pistón de abajo con la escena del cabaret, del Tabarís. Y bueno, entonces tuve varias ocasiones en el San Martín en obras así eventuales. Esta obra se truncó su vuelta porque era a finales del 75, cuando íbamos a empezar en el 76, no fue más. Bueno, después perdón, No, estoy haciéndola muy larga, ¿no? Porque me fui al siglo pasado, al milenio. No te fuiste al siglo pasado y me parece muy bien esto, digo, porque creo que hablar del presente es en el tejido de un pasado muy reciente, pero que arma a todo esto. Y me parece, primero porque me gusta escucharte, pero además me parece muy interesante para poder comprender hoy o comprendernos en un espacio donde las artes sí se vuelven más porosas, más abiertas, más complejas a veces de nombrar. Pero digo, justamente cuando vos decías y marcabas esto de fines del 75, principios del 76, obviamente fecha emblemática, 24 de marzo del 76, golpe. Y muchos historiadores de las artes escénicas y del teatro hablan, ¿no?, de este momento 76-83 como el momento de la historia interrumpida, ¿no? Muchos se exilian, otros no trabajan, otros quedan trabajando. Digo, ¿qué pasa, ¿no?, con un bailarín ya instalado, de alguna, más allá de pudiendo o no vivir de la práctica, ¿no? Pero instalado también en un circuito oficial, digo, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en ciertos proyectos. ¿Qué pasa en los años de la dictadura? Claro, y estaba pensando,
por eso tenemos un under, que fue nuestro under, en relación como consecuencia de, Exacto. y, y flor de under que tuvimos, porque tremenda dictadura. En mi caso particular, eh, bueno, ustedes sabrán que en el año, yo seguí un poco piloteando así. En el año 77 se creó la Escuela de Danza del San Martín, acá donde ahora la EMAT tiene sus funcionamientos, una sala ahí en Los Andes, ¿no? En la calle Los Andes, en Chacarita. Así que yo me anoté ahí, como estudiante me anoté. Y cursé, hice un año, después otro año, pero ya en el segundo año fui invitado por el ballet para un reemplazo, por el Ballet San Martín, que también nació en el año 77. O sea que tuve esa suerte, primero de ser invitado en el 78 y para girar un poquito, y además tuve la suerte de compartir, porque viajábamos juntos en la gira. En ese momento Alejandra Boero estaba, ¿no? Dirigía este, esta obra de García Lorca, con... ¿Eh? ¿Cuál de García Lorca? Tenemos un montón, pero... Sí, 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 pero yo no le doy importancia a cuando no me acuerdo el nombre de algo que me quiero acordar, porque sé que eso hace que no me No, acuerde. no importa. Este, Alejandra Boero dirige una obra de Lorca y en esa obra de claro, Lorca... entonces te la voy a decir y la vas a sacar al toque. Este, estaba Graciela Araujo, Juanita Hidalgo, Elena Tacisto, eh, y Rubí Montserrat, y me parece que me olvido de alguna, ¿no? La madre con las 4 hijas, La casa de Bernarda Alba. la casa de Bernarda Alba. ¿Cómo no me va a salir la palabra la casa de Bernarda Alba? Sí, ocurre, eso es parte de lo Totalmente. que ocurre, y por eso dije que aprendí a no desesperarme, porque si no me hubiera vuelto loco, pues decir, ¿cómo me puedo no acordar? Pero sí, lo que nunca me puedo olvidar es de lo de que estas personas, que yo las veía porque la obra la vi varias veces, después con ellas en los pasillos y en los viajes y en los colectivos, eh, era como ese otro lado de la, de las actrices, de ver a las personas como eran. Eh, y bueno, el día de hoy, que yo no sé si la veo a Rubí Montserrat, la veo hace poco, a Elena Tacisto la seguí viendo en el tiempo, con Graciela Araujo la seguí viendo en el tiempo, a Juanita la vi menos porque era más reservada, ¿no? Y siempre que yo, siempre se me hacen presente de una u otra manera, estas mujeres, estas personas, estas actrices. Y Juanita en algo particular, porque como yo trabajo con el cuerpo y tengo esta tendencia, porque indagué en la acrobacia, entonces ella cuando yo digo, sí, les enseño, tengo que enseñarles a tirarse en el piso, a rebotar, a caer, a saltar, ella no, yo no sé si en otras obras hacía algo, ella era delicada, era como una tacita de porcelana, una mujer que siempre me dio la sensación de que si vos se puede quebrar, ¿no? Y después cuando lo veías en escena era una cosa que era como una antorcha encendida. Entonces, digo, ¿será que lo que yo enseño y trabajo es absolutamente necesario? Porque uno cree que lo que uno hace es necesario e imprescindible. Y es simplemente una piecita más, una parte más de esta estructura, o no sé cómo llamarle, que,
que es la vida y el arte, la vida, digamos, ¿no? En todo ese ensamble que puedan tener, es una pieza más, solamente que uno se destaca en este arte de hacer habilidades con los dedos. Entonces, claro, yo envidio a la gente que hace así con los dedos, a las mudras, a las andaluzas, a los andaluces, a Kazuo Ono, que lo ves, que lo traen a los 98 años en una silla, lo traen 4 personas, lo ponen y el tipo hace una pieza y mueve una sola mano. Y tiene casi 100 años. Es que ahí hay algo de... siempre me gusta pensar que a partir de un texto que leí por ahí, que no importa, que es de Foucault, pero no, que habla acerca del cuerpo y habla acerca del cuerpo utópico, y yo siempre digo el cuerpo del actor, y cuando uno habla de actor habla de bailarín, de actor en términos convencionales, si es que hoy se puede nombrar también, de acróbata, digo, un cuerpo en situación de trabajo poético, un cuerpo en escena, sí, es un cuerpo enamorado, ¿no? Toda esta suerte de lugar en el que uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué sucedió, no? De aquel hombre enjuto que entra por la puerta con un bastón, ¿no? Como se lo veía en el último tiempo al Tato Pavlovsky, y de repente era una fiera en escena, donde vos decías, pero entró con bastón, yo lo vi, ¿no? Pero sucede este otro orden, y que creo que ustedes, los artistas, de algún modo, esto que uno puede leer en términos de están entrenados, dominan una técnica, pero el cuerpo empieza a tener esa permeabilidad de poder comprender, ¿no? Esta idea de lo amoroso, ¿no? Como un lugar todo el tiempo planteado, abierto, permeable, místico, ¿no? Místico no religioso, místico de mistérico, ¿no? Que es difícil de nombrar, pero que sucede, ¿no? Me estaba acordando de, bueno, como antes mencioné a Elena Tassisto, la última vez que lo vi fue en Actores, cuando uno va a Actores, en una sede anterior de la calle Uriburu. Me quedó grabado porque fue la última vez que la vi y estábamos justos como ahí en el mostrador, esperando un papel, y nos miramos, ya habían pasado unos cuantos años, y le digo, pero vos estás divina, estás bárbara. Y ahí ella ya sabía que estaba enferma, que estaba, que le quedaba un tiempo acotado. Pero estaba espléndida, estaba espléndida. Y también ahí mismo, en esa misma sede, recostado en una puerta así, todo canchero, que era la puerta que daba a los doctores, estaba Gogo Andreu. Yo paso y digo, no, pero es Gogo Andreu, nunca hablé en mi vida con él. Entonces lo veo así, le digo, pero, che, estás bárbaro, le digo. Y él me dice, ¿oh, te parece? No hay un hueso que no me duela, dice. Estoy hecho mierda. O sea, esta cosa que uno lleva, ¿no? Con qué dignidad, esa condición de entereza, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y después por otro lado, el lugar que uno ocupa dentro de esto que es lo artístico, porque la docencia tiene otro plafón, ¿no? Pero lo artístico tiene un nivel de inseguridad, ¿no? Que cuando personas se constituyen inseguras dentro de las tablas a determinado nivel, para mí es el misterio, para mí es esta cosa, o eso se constituye, y es muy común verlo a instancias de una histeria, a instancias de un maltrato, a instancias de actos ególatras o excéntricos, que en un momento uno dice, pero no, la vida, o sea, es parte de la vida, sí, todas estas manifestaciones son parte de la vida porque somos personas, pero la vida
¿no? ¿Cómo es? Es otra cosa, algo que me hace reflexionar, porque es bastante común y a veces más que común, entonces, ¿cuán necesario es ese camino? Y la verdad es que no lo sé. Yo trato de no seguir ese camino, de no comulgar con eso. Y bueno, en mis paradigmas que tengo, que son dos o tres, que podemos nombrarlos porque me parece Dale. que dejan mucha huella, digamos, este, algo que vos cultivás, no sé si lo tomaste de Pina Bausch, el cigarrillo, es todo una cuestión, digamos, ¿no? Porque sí, uno la tiene a Pina, cuando no está en el escenario, en general uno la veía como fumando, ¿no? Como que esa mujer venía con el cigarrillo. Este, es como estos actores, ¿no? Con el vaso de whisky, que es una época. Eh, pero es una mujer que yo no tengo ningún prurito en decir que me ha impactado en forma tremenda y sí que yo en algún momento dije, bueno, ¿y por qué no intento ir a Wuppertal? Mm. Tuve claro que para ir a Wuppertal, además de que si es que lo lográs, tenés que tener esa disposición de entrega de 8 horas o un montón de horas diarias a una persona. Eh, y eso no te ocurre en cualquier momento de tu vida. Hay momentos en que vos decís, yo ya no puedo, no quiero hacerlo, ¿no? Como que yo tengo la sensación de que yo, más allá de si hubiera podido o no, si hubiera estado a la altura, ¿no? No era lo que yo quería, lo que yo buscaba, lo que elegía. Y tampoco tenía nada garantizado acá, pero quiero decir, no puedo dejar de verla, de observarla, de admirarla y de aprender de ella. Vos hablabas de tres paradigmas, ¿no? Así lo nombraste. Y ahora quiero saber de los otros dos. Pero a la vez, aprovechando para después no interrumpirte, recién merodeábamos este momento, ¿no? Tan difícil, con tantas huellas aún en el presente, que tiene que ver con la dictadura. Me gustaría que después de nombrar estos paradigmas, me pudieses contar algo que desde el teatro uno puede recuperar. Digo, quienes hemos estudiado, ¿no? Hemos leído de alguna manera estos relatos en torno a cómo el arte, especialmente el arte, ¿no? Del teatro ganó la calle, ¿no? Después de tanto silencio, ganó la calle como un espacio de celebración en los 80 en la apertura, ¿no? Es como que el teatro y la escena invadió la calle. ¿Qué pasaba con la danza? ¿Qué pasaba con ustedes dentro de esas relatorías? Porque siempre se hablan de los mismos, ¿viste? En los 80. Entonces quiero que me cuentes desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué pasó con el regreso, ¿no? Esto que se llama posdictadura o el regreso a la democracia y tu espacio dentro de la danza. Bueno, hay algo ahí que voy a, a decir. Quiero decir, yo estoy pintando como con anécdotas, ¿no? Personales, porque como esto involucra mi vida y mi vida siempre ha estado asignado por muchas cuestiones, una de ellas la económica, ¿no? Pensemos lo que es la cuestión económica rigiendo los destinos de varios países. Digo, iba a decir nuestros países por Latinoamérica, pero en verdad no es que Europa o Asia o África, ¿no? Estén en una situación tan diferente ni privilegiada, digamos. Entonces, años yo dije que venía con el San Martín en el 78 como invitado, en el 79 me integro el elenco, entro al elenco del San Martín, que eso me sitúa en una condición de mucha alegría, etcétera, y
y es un trabajo diario. Y al cabo de un año no me renuevan más contratos, digamos. O sea que, entonces me presento en otros trabajos y bueno, estuve en A Chorus Line, que se hizo en el año 80 en el Teatro Nacional, lo trajo Romay. Y después, en el 81 me parece, me presento en un espectáculo y quedo en el elenco de Cecilia Rosetto, que se llamaba El Show de la Rosetto, en el Hotel Bowen. Y eso fue una suerte, una gran suerte, en principio por conocerla a ella y trabajar con ella, que es una persona excelente, y bueno, ahí quedó la amistad también. Ahí conocí a Roberto Catarineu, que era el coprotagonista de Amigo y Cantante, que todos lo conocerán, o muchos lo conocerán por Vivitos y Coleando. Y un elenco de danza también hermoso, de amigos, que algunos también ya no están, pero... Y ahí empecé también a tener contacto con grupos independientes que ya existían de años antes, ¿no? Entre ellos el grupo de Margarita Bali. Y entonces hacíamos unas funciones en un teatro de por ahí, por el centro. En el medio de eso, y signado por esta búsqueda laboral continua, me presenté a una audición para el Ballet Nacional Chileno, del cual yo había escuchado hablar un poco a un bailarín compañero que se había formado ahí. Entonces dije, qué interesante, porque este Ballet Nacional, yo no sabía de su existencia, y es un ballet que se formó hace muchos años y es moderno, está formado por un alemán que se llama Ernst Uthoff, que era integrante de la compañía alemana, ¿no?, del Ballet Joss, que habían salido en el 39 a hacer una gira, y ahí cuando estalla la guerra, Uthoff dice, yo no vuelvo a Alemania, y se queda en Chile, y ahí funda este ballet. Entonces Chile tenía un ballet de danza moderna desde los años 40, y este hombre estaba para reponer, nos contrataba para reponer la Carmina Burana, la coreografía de él de los años 40, la Carmina Burana, que va con cantantes y orquesta en el escenario. Así que fui para allá, y debería también mencionar, digamos, en relación a lo económico, porque en esos años en Argentina la debacle económica era tremenda. Por ejemplo, mi sueldo hoy también se puede entender en términos de dólar, peso, porque mi sueldo era, supongamos, $100 en Argentina, y mi sueldo en Chile era $1.000. Cabe esa diferencia. Entonces yo me fui y viví ahí con unos amigos unos meses, Carmina Burana, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, y digo, bueno, ¿cómo sigue esto? En el interín, este ballet, digo, de nuevo la cosa política, este ballet había sido muy castigado por la dictadura de Pinochet, y muchos habían tenido que irse, algunos habían dejado de existir. Y curiosamente este ballet, que era moderno desde el año se transforma en ballet clásico, que Chile tiene su ballet clásico, que es el Teatro Municipal. Y entonces, a fin de año, yo estaba preparándome para bailar Cascanueces, que fue mi primer y único ballet clásico que bailé. Y como ya estábamos ensayando para el año siguiente para hacer la Film Mal Gardée, digo, nada, yo renuncié a fin de año. O sea, con un ballet clásico en mi haber era suficiente. Y volví a Argentina en el año 82, y ahí lo que quería mencionar, que en ese año 81 en Argentina se gesta Teatro Abierto. Exacto.
pero también se gesta danza abierta, el que yo no participo porque estaba en Chile. Así que cuando vengo en el 82, me presento para una obra en danza abierta que se llamaba El Desocupado, que era lo que me estaba pasando en ese momento. No tenía trabajo. Así que ahí incursioné en una obra que muy mía, muy propia mía, de 10 minutos. Empecé a hacer unos muñecos de papel de diario, con esta idea como que gente que busca, ¿no?, trabajo, todo hecho con diario, a un bailarín todo cubierto, me pasaba media hora, lo cubríamos en diario, se movía, ¿no? Otro muñeco fijo y otro muñeco móvil, y que como yo era del San Martín, era amigo de Pablo Bufano, hijo de Ariel, no de Adelaida, ¿no? Y él era el marionetista de este muñeco. Entonces con esa obra, después de Danza Abierta, en conjunción con Margarita Bali, que tenía otras obras, y Ana Deutsch, que tenía otras obras, fuimos al teatro que estaba en Perón, en la calle Cangallo en esa época. Bueno, hicimos ahí una temporada, después fuimos a Rosario, moviendo estas obras. En el año 83 también estuve en Danza Abierta con otra obra, y bueno, después entramos en otra era, ¿no? Entramos en otra era. Y yo seguía moviéndome por mi cuenta, pero en el 83 me contratan de nuevo en el Ballet San Martín. Y ahí estuve 5 años. Ahí te hago una pregunta, ¿no? Desde dentro. Uno tiene, digo, cada circuito, ¿no? Esta cuestión que nosotros estamos acostumbrados de crear cooperativas donde no las hay, de trabajar bajo una idea de grupo a veces, en el mejor de los casos, donde se pueda llevar adelante cierta dinámica de lo independiente, pero sabemos también que una dinámica siendo autogestivo, ¿no? Uno no puede sostener en el tiempo por una cuestión económica muchas cosas, digo, muy distinto a cuando uno trabaja en un elenco concertado, tiene la posibilidad de ser un grupo, pero dentro de una línea como es la oficialidad, que propone otro tipo de cuestión. Digo, ¿cómo vos estabas en ambos circuitos, digamos, esto, ¿no? Digo, en circuitos extendidos, hoy también alguien diría, bueno, has trabajado para el teatro de gran formato, o sea, para lo comercial, para el llamado teatro independiente, que no nombra mucho, digamos, pero, ¿no? Y para el oficial. ¿Cómo desde dentro podés pensar, ¿sí? Cómo te podés pensar vos en tanto intérprete o coreógrafo en el tema del trabajo, los procesos? ¿Tienen dinámicas similar, antagónicas? Digo, más allá de lo económico, en términos de proceso, ¿vos sentías que podías reunir todo, que las dinámicas, que tenías más, porque la fantasía del que escucha o del novato en estos territorios, es decir, si yo trabajo en ciertos circuitos pierdo libertad, si trabajo en otros, digo, no, en esta cuestión de pérdida de ganancia, que a mí me gusta más saber qué aprendiste en cada uno de esos circuitos, ¿no? Que forman parte de tu historia. Tomalo como te resuene esto, pero digo, ¿qué pasa con eso? Claro, sí. Me vino ahora a la cabeza que, retrocediendo un poquito, en el elenco de A Chorus Line, que era un éxito de Broadway durante años, venía a la Argentina y entonces no viene el coreógrafo, viene un puestista que se llamaba Roy Smith. Entonces él viene a poner la gran obra que es, viste, que tiene que funcionar, tic, 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 así, así. Y la verdad es que a nivel coreográfico lo logró,
lo logró con mucha crueldad, con mucha exigencia, digamos, ¿no? Y momentos de ensañamiento también, con uno, con otro, este, pero digamos que en definitiva lo logró. Entonces vos tenés que sacar de ahí, decir, ok, o me iba o lo soportaba. Es como decir, cuando hice la colimba era lo mismo, pues estaba en el ejército, yo tenía que cumplir, era por obligación, pero el objetivo de ellos no era una instrucción que vos aprendieras, sino que en definitiva, como están aburridos y han sido hostigados ellos antes, descargan y hacen lo mismo, entonces eso va segregando una cuota de sadismo. Entonces, si pueden hacerte pasar, porque yo digo, para fortalecerte te voy a hacer pasar por estas espinas y por estos soretes que hay por ahí, y vos tenés que pasar a cuerpo a tierra. O sea, cosas innecesarias. Pero no, porque mira que en la guerra puede pasar, claro, claro, puede pasar. Pero el espíritu con el que se hacen las cosas, porque yo antes y después hice cosas muchas más exigidas, fuertes, comprometidas y sacrificadas. Quiero decir, seguramente que esos militares no hubieran aguantado ni 3 clases de danza clásica, porque es muy difícil. La danza clásica, digamos, yo recién hace un rato hablaba con mi hijo menor, que decir, si vos querés hacer la danza clásica para, por ejemplo, Pina Bausch hacían entrenamiento de danza clásica, pero ellos no querían ser bailarines clásicos. Yo también toda mi vida me entrené con danza clásica y nunca quise ser ni me importó hacer danza clásica. Entonces lo pongo todo a mi favor, me exijo, pero para desarrollar algo que quiero desarrollar como de trabajo físico, muscular, resistencia, oxígeno. Después el estilo clásico no me interesa. Pero bueno, el teatro de la crueldad, ¿no? Se me vino el título, porque en clásico también hay mucha crueldad. He visto muchas compañeras llorar. Compañeros hostigados vi, pero bueno, pero vi muchas compañeras llorar. Eh, Es que creo que ahí hay un punto, o por lo menos, ¿no? Está, digo, eh, en el territorio de la danza y mucho más reciente, digo, aun cuando hoy conviven múltiples poéticas, uno de los lugares más resistidos, si se quiere, ¿no? Dentro de los nuevos bailarines, en relación a algo que está en disputa, que tiene que ver con la identidad, entre otras cosas, es, bueno, ¿qué cuerpo trae, ¿no? En esta cuestión, ¿qué cuerpo trae? ¿A qué se somete ese cuerpo? ¿Qué idea de cuerpo y cómo discuto? ¿No? No el estilo de ni la disciplina, que es lo que han vendido durante un montón de tiempo, sino qué arquetipo, ¿no? De cuerpo, ¿no? Privilegia ese estilo de danza, ¿no? Y creo que es un punto, digo, a ver, el cuerpo del bailarín es un cuerpo, digo, muy central, que de hecho en varios de tus trabajos, pero digo, ¿no? Se extiende, digo, se trabaja con otros cuerpos no vivos también, digo, hay una mayor performatividad. También, digo, tus trabajos con Margarita seguramente van por ese lado, digo, otras lógicas de pensar territorio de las danzas y del bailarín más extendido, digo, un bailarín actor, digo, actor en el sentido de una actuación de la danza, ¿no? uh-huh. Pero digo, hay y siento que es anterior a los momentos que nosotros creemos que son, una fuerte discusión sobre el territorio, sobre la danza clásica, sobre, digamos, sobre ciertas escuelas. Y es polémico, pero vos me preguntabas antes, ¿no? Decías esto, lo que uno aprende, entonces, que no te terminé de responder, esos 5 años que estuve en el Ballet San Martín, recuerdo, puedo nombrar así de movida a Ana Itelbaum, que fue la oportunidad más, sí, más fuerte de verla,
montar sus obras, participar en algunas de sus obras. O sea, Ana tenía una cabeza, ella había estado en Nueva York, lo cual uno entiende que estando en Nueva York durante unos cuantos años, en esos años 60 o 70, es un cultivo de lo que está pasando en la cultura en un lado muy importante, ¿no?, del planeta. Entonces hay un movimiento muy importante. Y comparado con los tiempos que estábamos pasando acá, lo que mencionábamos, que, ¿no?, una dictadura trae aparejada, es una diferencia muy notable. Así que cuando ella vino, venía llena de ideas. Fue la primera persona que vi con una máquina de video que traía a las clases, que parecía una especie de, había que traerlo entre 3 personas, digamos, la máquina de video. Entonces se filmaba, después vos te veías y veías en una pantallita así, ideas muy teatrales, muy teatrales. La danza ligado a toda una serie de la teatralidad que nosotros no habíamos visto. Y entonces en la escuela también estaba presente, era muy enriquecedor, muy enriquecedor. Ella se ponía a montar y era un torbellino. Yo nunca la padecí. Puede ser que en los montajes no siempre son amables todos los momentos. Y hasta últimas etapas de su vida pude estar contactado con ella y también estar en un trabajo que ella montó. Y también que ella me invitara a algo muy trascendente también, que yo ya había dejado el ballet y estaba en una compañía de tango que estaba viajando por Europa, una compañía que la coreógrafa era Laura Schussen y los músicos eran el Tata Cedrón y el cuarteto. El Tata Cedrón era la última etapa de ese cuarteto, ¿no?, que después se disolvió. Entonces una gira larga de 3 meses en Europa y al volver me llama Ana Itelman y me dice: te propongo participar de una movida en Recoleta. Y también esa movida que ella organizó con Renate Jotelius, que es otra persona que pude conocer en la Escuela de San Martín, en el ballet, muy importante como maestra de las maestras. Armaron un festival, se llamaba Otras Danzas, en Recoleta, en el año 88. Me dice, tiene varias modalidades. Eso también era un poco novedoso para nosotros. Dice, tiene varias modalidades. Una modalidad es que vos estás ensayando una obra y se llama ensayo abierto, una especie de ensayo abierto, ¿no? Se ve a la persona que va montando la obra, son unos 40 minutos. Después otras modalidades que es que vos ya tenés una obra y la querés hacer en este espacio del museo, que tiene un patio, tiene una escalera, distintos lugares. Esa es una modalidad. Y otra modalidad es que vos vengas acá, te pongas a curiosear por uno de los lugares que nosotros tenemos habilitados y digas, voy a hacer la obra ahí. 10 minutos que dure y que la puedas repetir 2 o 3 veces en un mismo día. Así que yo dije, me parece que voy con esa última modalidad, pero la verdad es que no es que dije, sí, ya voy, tengo esto, tengo lo otro, no tenía nada. Tenía, te diría, como el miedo a hacer algo, esta inseguridad de la que hablamos, que decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Así que yo fui al lugar, recorrí el museo, no sé si lo tienen presente, la Recoleta tiene el patio de los Tilos, tiene el patio de los Naranjos, el patio de la Fuente,
Y en el patio de la fuente hay una cosa vidriada, que ahora creo que es un bar, y unas escaleras como de mármol, que tienen 8 escalones, un descanso, 8 escalones, una curva, 8 escalones, un descanso, 8 escalones. Todo eso da a ese vidrio que da a ese patio. Y empecé ya ahí a caminar y a ponerme contra el vidrio. La gente andaba por el museo y yo estaba inspeccionando el lugar. Claro, hoy diría, ya era una performance. Totalmente. Ya, ya estaba haciendo la performance, pero yo no sabía, porque yo estaba como viendo el lugar, y el lugar ya es como que esa dialéctica con el lugar, con el espacio, con el vidrio, la ñata contra el vidrio, me colgaba de un par de lugares, estaba inspeccionando, después fui y dije, sí, Ana, voy a hacer, ya elegí el lugar, ya lo vi, ya, es como que lo vi, o el lugar me vio a mí, no sé. Y ese laburo se transformó para mí en algo tan fuerte como en su momento por ahí fue esta obra El Desocupado, que fue muy propia, esta también. ¿Le pusiste nombre, Sandro? ¿Tenía nombre esa performance? Sí, se llama, ¿vos por qué me lo preguntás? No, Porque porque me... pensás que me olvido, ¿no? Porque ya No, me porque olvidé pensé... No, no, no. de la Primero... casa Bernarda Alba, me No, olvidé de mi no, no, propia no. Te obra. pregunté eso por estas cuestiones de ir tejiendo en esta conversación de biografía esos momentos importantes. Y por ahí después digo, así como recién hablaba, decía, yo inspeccionaba el lugar, pero el otro, ¿no? En estos espacios no convenidos, en estos espacios abiertos, te habían transformado, ¿no? En su objeto amoroso. Y esto que después vos percibías, ya para el otro eras un cuerpo, ¿no? En una situación de trabajo que todavía no habías como entrado vos en esa zona de experiencia. Esto es, los territorios abiertos o no convenidos tienen esta magia y también esta intemperie, ¿no? Digo, y no, no, me quedé porque cuando dijiste fue tan importante como el desocupado, dije, quiero saber el nombre. Más allá de que me encantaría saber si la puedo ver de algún modo, pero bueno. Deberías poder verla porque yo le di a la universidad un disco, un CD, donde está esa obra editada. En esa época era muy difícil editar, pero está editada, está bastante editada. Y si no estuviera ya más en la biblioteca perdida, yo la puedo recuperar porque la tengo. Es de los pocos materiales que tengo. Y esa es la que está mejor editada. Y tiene un nombre que, que tiene como un doble sentido. Se llama gravedad, pero hay un guión después de la primer E y después vuelve otra vez la E. Y está ligado, obviamente, en su contenido está ligado a la ley de gravedad y está ligado a la edad en la cual yo estaba haciendo esa obra, que tenía yo 36 años. Pero de todo esto me di cuenta un poco al empezar a hacerla. O sea, no es que de entrada supe ese nombre, sino que yo empecé como jugando en ese espacio, jugaba y después dije, juego. Y entonces, año 88, yo había tenía una hija, ¿no? Mi hija que tiene ahora 35, en ese momento tenía 3 años y siempre escuchaba una musiquita de Marilena Walsh, que era el castillo, el príncipe, la mariposa, ¿no? No me acuerdo el nombre de la canción, pero entra una mariposa a un reino y la princesa se pone molesta, incómoda, y esa mariposa era un príncipe, ¿no? Ella le decía
¿me pones el cuento de la princesa? Dice, la grabación empieza con eso, ¿no? Dicho por una nena, así decía, ¿pones el cuento de la princesa? Yo le grabé eso, grabé su voz, y entonces empezaba con la música de que cuenta Marilena, y entonces yo jugaba, y así con eso empecé a ensayar. Y un día en mi casa escuché la radio y escuché una música que me golpeó la cabeza, y cuando terminas yo digo, esa es la música que necesito para continuar. Y viste esas radios que te dicen, acabamos de escuchar, se acaba de escuchar. Este, entonces yo conseguí esa música, y el título de esa música, bueno, finalmente la conseguí en disco, llamé a la radio, la busqué en la radio, me dijeron, ¿no? Y el título de ese fragmento se llamaba en latín Et spectum resurrectionem mortuorum, algo así, dicho, yo no sé latín, pero más o menos, que decía, creo en la resurrección de los muertos. Y ya para el momento, lo que a mí me apareció este, es que en ese juego de jugar con la mariposa, al principio la mariposa, en un momento que la música se... apareció una transformación y aparecía esta música, y el personaje entraba como en otro torbellino de subir desesperadamente las escaleras, resbalar, caer, jugar, trepar, caer, volver a caer. Y bueno, esos 5 minutos yo muchas veces pensé que no iba a poder llegar a completar, porque entre lo que le pasaba al personaje, lo que le pasaba a mí, y lo extenuado y jugado, finalmente salto de una baranda a la otra, voy por la escalera, y finalmente me engancho, y finalmente vence la gravedad. El personaje muere por gravedad. Y ahí me di cuenta que era internamente mi dedicación a mi hermano. A un hermano que en esa edad que yo tenía en ese momento, a sus 36 años, su camino fue por lanzarse al espacio vacío, sin ropas, sin paracaídas. Así que esa fue gravedad. Y después, como no la podía hacer 3 veces, porque la podía hacer una vez, le dije a Ana Itelman, como nos rodeábamos con mis amigos Carlitos Lipsic, Luis Embroski y Luis Herrera, Ana Itelman, muy perceptiva, dijo, pero ustedes hagan algo juntos. Y ahí gestamos el grupo La Pista 4, y yo inicié en mayo, que era mucho frío, como ahora, mayo. Después en junio se hizo otro trabajo, yo volví a hacerlo en septiembre, y para fin de año estábamos haciéndolo el grupo. En verdad hicimos una obra de 3, porque esa la filmé yo volví a viajar, entonces no podía presentarme, pero estuve como en el proceso creativo, y también después estuve como actor, pero ahí también pude filmarla. Y eso fue fin de año, ese año terminó, y en enero comenzó la primera Bienal de Arte Joven en el Centro Cultural Recoleta. Entonces, lo que hicimos ahí fue combinar y conjugar los 3 trabajos juntos de escalera, que eran 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, y estar dentro de la programación de la primera Bienal de Arte Joven. Y la pista 4 quedó constituida. Y ya en ese año, mi amiga Ana Deutsch me dijo, tengo fecha para el Teatro Cervantes, si vos querés podemos compartir el escenario. Entonces
Yo dije, bueno, yo con los chicos estamos ahí, compartamos y bueno, el martes 13 de junio del año 89 nos presentamos y el miércoles 14 hicimos dos presentaciones. La otra obra era de Anna Deutsch, un solo, y la otra obra era una obra de Anna Itelman, que hacíamos Andrea Chinetti y yo. Y la otra obra era Esperes, de la pista 4. Y con esta obra estuvimos dándole vuelta, dando vueltas y vueltas. Primero, la tercera función fue en Brasilia, y a partir de ese viaje a Brasilia nos invitaron a Belo Horizonte, festivales, bueno, y así en Río, Canela, Puerto Alegre, Pelotas, Londrinas, Bahía. O sea, Brasil fue como una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Porque Brasil, como sabrás, tiene, aparte de que Brasil es inefable en su belleza y poderío, tenían una ley, una ex ley Sarney, que propiciaba, ¿no?, que se pudiera ver, eh, solventar espectáculos que no generaban ninguna ganancia, pero sí te posibilitaban presentarte en festivales y en pueblos chicos como Londrina. Nadie va de vacaciones a Londrina, la gente no va a la playa. Y tiene, en esa época ya estaban por el 18º festival, ¿no? O sea, venían haciendo teatro y actividad. Sí, eh, Brasil tiene eso, digo, tiene algo en relación a, más allá de todas sus contradicciones, de su también, ¿no? Un territorio muy grande, muy desigual, muy heterogéneo, ¿no? Hay algo que también allá ha funcionado como no funciona acá, que es toda su política de mecenazgo. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso que uno dice, ah, mira, ¿no? Dentro de las contradicciones hay una dinámica en el orden de la cultura o propiciar, digo, mismo los encuentros, los festivales. Yo te escuchaba y decía, y claro, ¿no? Pensándolo en otra cuestión como es teatro callejero o mismo los festivales de circo, digo, son, digamos, para ciertos grupos, compañías o quienes nos dedicamos a los espacios no convenidos necesariamente, hay un lugar de condición o de posibilidad que uno dice, ¿no? Que lo asombra por un rato, al menos. Pero sí. quería, quería, quería no perderme en algo, porque yo te prometí que iba a ser cortito y llevamos casi una hora y pico de hablar y a mí me encanta y Uf. vamos a seguir un rato más. Pero hay una, vos la nombraste varias veces a Margarita Bali y hay un espectáculo que Margarita nombra, que te pone a vos por centro, ¿no? Un espectáculo complejo también, digo, cuando uno lee todo lo que tiene que ver con el mapping, con el video, y hoy que hablabas de Ana Itelman y su cámara así traída entre tres, y cómo, bueno, la tecnología también agiliza y crea otras formas de lenguaje, pero cada vez que uno lee algo de Margarita, hable del espectáculo que hable, ella vuelve un trabajo con vos, ¿sí? Que es el hombre rebobinado. Yo ahora quiero que vos hables del hombre rebobinado. Tener como, ¿no? El otro lado de esa experiencia. Bueno, va a ser más que un gusto, a veces, por ahí ya lo dije hoy, como que hay algo afortunado. Me parece como de agradecimiento tratar de ver, que uno es afortunado. Esto incluye haber pasado momentos también, muy difíciles, y entonces quizá mismo por esa razón puedo ver que con Margarita yo ya había hecho muchos trabajos desde, como había mencionado antes, de danza abierta. Habíamos sido compañeros en el San Martín. O sea, eh, había una historia larga de conocerse.
cuando acá comienza en Argentina el video danza, ella es de las personas que se sumerge en esto y no sé si porque ella es además una científica, eh, conecta también con el funcionamiento de estas máquinas, que para mí sigue siendo un misterio, y puede hacer trabajos de combinar, de trabajar con la edición de una manera como quien se expresa naturalmente con la voz o con el cuerpo, ¿no? Algo. Eh, entonces, entre otras convocatorias que ya venía haciendo, como el diván, ¿no? El sofá, varias intervenciones, finalmente ella me convoca para hacer una historia que en parte el guión, ella no tenían no tenía ningún prurito en decirlo, tenía que ver con mi propia vida, digamos. Tenía un tinte como biográfico y bueno, entonces la incursión, por un lado, en este tema y por otro lado también en el uso de la palabra, que repito, las ocasiones en que lo hice, yo no está tan acostumbrado, fue creciendo. O sea, en principio ella me dijo, tráeme lo que tengas de fotos, de trabajos, de estos trabajos que estamos hablando, mucho de la escalera, porque es lo que tiene más material, algo del desocupado, que más bien tengo fotos, o de otras obras. Me dice, vos tráeme, y bueno, se le llevaba todo lo que había y dice, yo voy a trabajar, después te digo. Y así, no sé, pasaron un par de meses. Dice, un día por ahí te llamo para una foto, o fue creciendo así. Un día me dijo, vamos a... Yo estoy en pareja ahora hace 14 años y mi hijo menor tiene 12 para 13. Lo filmó a él de bebé, o sea que él también aparece, ¿no? en el afiche, en la obra. Y seguía trabajando ella, su laboratorio. Un día me dice, bueno, vení, tengo 30 minutos. Digo, todavía me falta, dice, pero si querés. Entonces fui a mirar el material y bueno, entonces ocurría donde me mostró eso, en una especie de departamento que ella tenía propio, y eran 8 proyectores, ¿no? 8 proyectores funcionando al mismo tiempo. Quiere decir que se proyectaba en esa pared, se proyectaba en el techo, en esta pared, en este lado, se proyectaba en pedacitos. Toda esta historia y lo argumental, era un personaje que tenía aspectos de mi biografía, de mi vida. Y bueno, yo me quedé como demudado, dije, por Dios, y bueno, me fui y al mes o a los 2 meses me dijo, bueno, ya está. Entonces ahí la vi la vi como terminada. Y en ese formato la presentó, por supuesto en el interín me hizo filmar, además de las fotos, me hizo filmar escenas, así como filmó a mi hijo de chiquito. Nos filmó también a mi compañera Virginia y a mí bailando en la catedral, dando una clase de tango. Me filmó mucho en la bicicleta, en una bicicleta azul, una Bianchi azul que tuve muchos años, yendo por acá, por allá. Ella iba en el baúl del coche y yo iba por Chacarita. La bicicleta estaba en todos lados. Y así la presentó en un FIBA, creo. Exacto. Me parece que presentó en un FIBA. ¿Eh? Sí, fue en un FIBA. En un FIBA. Exacto. Y entonces me dijo, bueno, ahora empezamos a trabajar para ver cómo te incorporás vos a la obra.
Eh, y a partir de ahí empecé a ensayar y bueno, a incluirme. Y me dijo, sí, sí, trae la bicicleta. Entonces me incluí con bicicleta y todo, o sea, la bicicleta en vivo. Y a partir de ahí, todas las veces que la hicimos, la hacíamos así, ¿no? O sea, la filmación y yo en vivo también, mezclado, porque a veces se veía, no se veía, porque son oscuros, claros, oscuros, aparecía, no aparecía. Eh, a mí me parece una obra tremendamente interesante y además como me comprometía de forma tan personal, este, y es una obra que con el paso de los años también se enriquece, porque digo, la hicimos varias temporadas, ahora hace un tiempo que no la hacemos, pero estoy seguro que si la hago, el paso del tiempo juega a favor, porque hay todo un tema con el paso del tiempo ahí, eh, pensando que el actor real es el que envejece y los otros no envejecen porque están filmados. Claro, ahí hay una condición, ¿no? En esta suerte de medios que se entrecruzan, porque es más allá de los lenguajes, ¿no? Que entonces también traen como capas temporales, ¿no? Que juegan y que deslimitan también este concepto de obra, porque el carácter de obra que uno sabe que es abierto, porque el otro otorga sentido permanentemente, acá también los límites, ¿no? Digo, ¿dónde reside esa obra? No se toma y se retoma y son todo, o sea, se deslimita su propio límite y cada una es un evento en sí, se abre, ¿no? Y a mí acá hay dos cosas que te quiero preguntar, ¿no? Trayendo acá al presente. Eh, en toda esta relatoría, vos como creador, pero especialmente como intérprete, también estás como muy presente, pero yo le preguntaría al coreógrafo, ¿sí? En un punto, ¿no? Porque ahí viene el punto de yo se los he escuchado a los coreógrafos, esto que voy a decir. Dos cosas. Una tiene que ver con esta premisa de todo el mundo puede bailar, ¿no? Digo, ¿qué hay dentro de, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y la otra, en algunos lugares, ¿no? En estas personalidades que también intentan, y que a mí me gusta que esto pase, digo, intentan tener un pensamiento sistemático sobre su propio territorio, su propia práctica, ¿no? Que habla acerca de, se habla acerca de una gramática sin gramática, de una coreografía líquida, de como estos lugares que uno se queda como medio afuera, ¿no? Digo, qué te pasa hoy con estas 4 décadas donde has circulado, te has embarcado en muchas aventuras, ¿sí? Con el presente y con esta idea, ¿no? Todo el mundo baila o todo el mundo es capaz de, ¿sí? Y el espacio de la danza parecería que lo pone en evidencia. Y esta cuestión de, bueno, ¿no? ¿Cómo sería hoy los niveles de la creación, o para vos siempre, ¿no? En la danza. Bueno, una buena pregunta. Creo que la voy a poder contestar mejor con una copa de vino en la mano, tal vez. Porque voy a ir agradeciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque es un momento que muy particular. Eh, yo como coreógrafo, yo, como decía, voy a resumir, pero muy breve, que en el año 88, fin del 87, yo tengo la experiencia de bailar con el tango por una gira. Yo ya había bailado tango en coreografías, pero estaba como comenzando también a bailar tango
desde otro lado, desde otro lado. Y me doy cuenta de algo particular. Tengo que poner el cargador en la tablet. Esto no sé si No hay ningún está problema. dentro de la respuesta. Eso Porque queda grabado, no hay ningún problema. entonces, todo el gran misterio para ver qué voy a decir. Voy a hablar de que las personas... Ahí está, sí. De que es mi contacto con el baile popular. Entonces yo dije, qué bueno, qué bueno. El baile popular es un baile para todas las personas. Esto me parecía sustancial, porque de alguna manera la danza del encierro, la danza del laboratorio, yo necesitaba más aire, más luz, más... De hecho, iba sucediendo que la danza se expandía a las calles, gana territorio, sale de la cucha. Y entonces el baile popular era así, bárbaro. Entonces, indagando un poco en el tango, y en el tango como una gran novedad, pero no tardé mucho en darme cuenta que los bailarines de tango tenían una obsesión mucho mayor que los bailarines clásicos por la perfección. Porque ¿no? El camino de la perfección, de lo establecido, ¿qué es lo que prevalece? Entonces, el tango era una ruta para decir, tengo que poner mucho empeño en lo virtuoso. A mí me gusta la acrobacia, a mí me gusta hacer malabares, me gusta obsesionarme con las cosas, pero busco sobre todo que la cuestión lúdica esté presente. Entonces, una persona que baila no tiene ese jugo, no tiene ese sabor. A mí, bueno, si es una idea, si es una idea, eso sí, me gusta y me atrapa. Y entonces trato de que esté la idea por delante. ¿Cómo se construye esa idea? Con alguien que estudió danza 8 horas por día durante 15 años, necesito a esa persona. La tengo en China, tengo un acróbata chino que salta 4 metros 50. Quiero decir, ¿con qué voy a componer? ¿Con qué voy a armar eso? Eso es lo difícil, no hay receta para eso. Entonces, en un sentido yo debo decir, sí, el baile es para todos, es un principio, porque es parte, digamos, de la formación, ¿no? Y voy a decir, claro, cuando estoy contento bailo. No, es baile ante la adversidad, baile por la alegría, baile para que llueva más, el baile, o sea, los bailes, ¿no? Es algo que está en la esencia de una persona, de una comunidad. En esos bailes creo, más que nada. Después, pienso que hay creadores que exponen ideas y bueno, esas ideas son impactantes o no, son duraderas o no. Uno se da cuenta pensando 5 o 10 años después, qué cosa recuerdo. Hablando de la casa de Bernarda Alba, yo todavía recuerdo esa frase, y la habré visto hace 40 años, es ahora. Tal vez es porque tenía este conocimiento con ellas, pero un silencio. Habéis comenzado los trabajos en el campo, creo que lo dice la madre, ¿no? De la nada, era previo, había un silencio como de muerte, como diciendo, ¿acá qué va a pasar? Acá se pasan a cuchillo entre esas mujeres, ¿no? Eso recuerdo. Recuerdo la imagen de él pasando, pero él no aparece. Él es invisible, el hombre no aparece, pero uno lo vio. O sea, todos creímos verlo, porque ella algo que veían era ese hombre, ella, pero no había ningún actor. Era, no sé, si era un efecto, una sombra, un silencio. Y así. Entonces, el baile para mí está ligado a comer los fideos. De hecho, había un actor en la catedral que iba,
no me acuerdo el nombre de él, que comía fideos, comía fideos, comía fideos. Entonces, para mí sí, el baile es para todos. Es, Todos deberían bailar. eso sí, todos deberíamos bailar. Eh, Y y para cada uno, el baile es algo en particular, algo propio, algo personal. Y me parece, sí, menester que todas las personas, incluyendo a los bailarines profesionales, encuentren su baile propio, su baile propio. Que su cuerpo sea su verbo, que sus palabras, su modulación, y que no queden atrapados en una técnica, en una perfección de una técnica que puede ser muy loable y yo puedo admirar también, pero no, como bailarín sentí que quedar atrapado en una técnica no me representa. es que la Eh, creación reside más allá de la técnica y creo que quien escuche este espacio y que te escuche, creo que lo va a percibir como lo percibí yo. Y recién esa imagen que diste de los fideos me hizo acordar, digo, acaba de abrirse el Filba, ¿no? Lo acaba de abrir María Teresa Andrueto, que es una autora maravillosa, y decía de la literatura, que en sí es decirlo desde del arte, ¿no? ¿No? Que es como en la cocina entre la comida cruda, ¿no? Es el pasaje entre la comida cruda y la comida cocida, ¿no? Que hay algo de esta cuestión que aparece. Y el tiempo lo ordenará y la memoria de los otros, ¿no? Es esto, en donde reside ese acontecimiento efímero, ¿no? Ese arte de lo impermanente, en la memoria del otro. Digo, ¿no? Es algo que desde los griegos tenían razón, ¿no? En esta cuestión de apostar a una práctica para alojarse el sentido al sinsentido, diciendo, bueno, acá reside la trascendencia, el arte me va a dar la posibilidad de escamotear la muerte. Y seguimos hablando de ellos, ¿no? Entonces uno tiene esa fantasía, ¿no? De alojarse en el discurso de otros cuando nosotros no estemos, ¿sí? Digo, en algún punto. quería, quería comentarte que en los últimos años, con mi compañera, que me acaba de traer el vino La copa y de una vino. picadita, así que hemos hecho una obra que se llama Extraña Vecindad. Y esa obra, diría, somos nosotros, nosotres, en la casa, eh, en cuestiones domésticas, ¿no? Y entonces hemos hecho la obra en una casa acá cercana, que es un estudio, una sala de ensayo, que era muy chiquita, y tenía un poco estos condimentos, ¿no? De lo que se cocina, y cocinábamos, y después el baile, es como que somos nosotros con esa sublimación y con esa imagen de Chagall, donde la mujer está como flotando, ¿no? Eh, bueno, es eso. Y hoy nos Algo que no quedó, puedo describir. sí, Sí, hoy nos quedó fuera de campo, es alguien que te acercó una copa de vino, pero que a la que seguramente se viene el compromiso de la próxima entrevista y vos le acercarás una copa de vino a ella cuando la entrevistemos también. Digo, hasta ahora eh, Virginia, estamos hablando de Virginia Ravena. Virginia Ravena, exactamente. Digo, una gran coreógrafa, digo, docente también del Centro Cultural Ricardo Rojas, ya que también parte de quienes van a escuchar esta entrevista forman parte de futuros investigadores en formación y críticos de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el Centro Cultural Ricardo Rojas nos es propio como centro cultural, por eso quería nombrarla, y a quien le estoy quitando tiempo de la cotidianeidad porque no le largo a Sandro para que vaya a cenar. Así que digo, la verdad debo decirte, Sandro, que para mí fue un placer
que aprendí mucho, que te voy a seguir molestando seguramente fuera de esto para preguntarte cosas, pero que realmente fue un placer tener esta charla, que espero que sea una de varias y que la próxima lo podemos hacer juntos con Virginia también, sí, para hablar de este espectáculo que me parece que se las trae, que también, ¿sí?, puede hablar de una experiencia en donde, ¿no?, lo cotidiano empieza a formar parte de una partitura, digo, y tendríamos otra larga charla en la secuencia de lo que se espera de la danza y del bailarín, ¿no?, y sus contextos y otros lugares donde aloja sentido, teatralidad, movimiento. Bueno, brindo por este encuentro. Hay un tráiler disponible de 3 minutos que se puede, de Extraña Vecindad, en YouTube. Que lo voy a bajar y lo voy a pegar cuando suba esto a YouTube para que puedan linkearlo desde ahí, seguramente. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Sandro. ¿Sí? Buena vida, espero verte pronto en los pasillos de una presencialidad esquiva.